Hola, hola, hola. Bueno. Primera clase que tenemos en vídeo. Estoy hasta un poco nervioso y todo. Pero bueno, a ver si sale bien. Yo espero que sí. A ver, ¿qué vamos a hacer esta clase? Pues vamos a empezar con el tema ya por fin de la generación del 27, pero la parte nueva, la parte de la innovación respecto a la vanguardia. Si habéis fijado, hemos visto ya algo del 27 porque yo estaba esperando que hubiera nuevos criterios para ver cómo se cómo se seguían las clases, ¿no? Entonces hemos estado alargando el tema de la vanguardia. Y para alargarlo, lo que hicimos fue coger autores del 27, por eso vimos un poquito el contexto histórico también, para que pudiéramos entender por qué metíamos a esta gente aquí y alargar el asunto. Pero ahora ya vamos a ver a los autores del 27 que realmente supusieron un gran cambio en la manera de escribir, lo que serían los prototipos casi del 27, yo le he puesto 27 tradición porque tiene mucho que ver con la recuperación de las formas tradicionales. Ahora lo veremos. Entonces, a partir de ahora sí que viene una parte que ya va a ser bastante diferente a lo que hemos hecho en lo anterior. Sí que tiene una implicación, porque veréis que, por ejemplo, Lorca, que es por el que empezaremos, que toma cosas del surrealismo, por ejemplo, y la literatura nunca ha sido la misma después de las vanguardias, porque introdujeron muchos cambios. Pero sí que ya veréis que es bastante diferente a lo que se ha hecho hasta ahora. Antes de empezar, novedades, aunque mandaré un mail. Bueno, hemos estado hablando ya en el departamento, estableciendo una serie de criterios de recuperación de trimestres anteriores y de cómo valorar este trimestre, ¿vale? Entonces, ahora para que mucha gente me está preguntando, lo comento. Se va a mandar esto a dirección, jefe de estudio y otros departamentos, se va a hablar para que los criterios no sean tan diferentes y yo creo que esta semana estaremos en disposición de ponerlo en las páginas web de cada uno, en los cursos, etcétera, y podréis ver cómo se recupera y cómo se aprueba. Pensad que en principio nuestro criterio siempre es intentar echar una mano y que si trabajáis normalmente, o sea, ahora mismo no tengáis incertidumbre, pero si estáis trabajando normalmente veréis que hay maneras de aprobar, ¿vale? Bachillerato es una asignatura, o sea, es un curso difícil porque vuestra media va a contar de cara a la selectividad y a la carrera que queráis estudiar. Entonces tenemos que hacerlo muy bien y por eso vamos todos despacito, intentando que haya los mínimos flecos posibles y que se nos ocurran todas las posibilidades, ¿vale? Pero que sepáis que estamos trabajando en eso. Segunda cosa, si entráis en la plataforma en castellano, veréis que por ahora puede haber cambios dependiendo de que nos acepten los criterios o no, pero yo ya tenía pensado cambiar los pesos del tercer trimestre. Es decir, no tiene sentido que ahora los exámenes cuenten tanto si lo que más estáis haciendo es trabajar y presentar tareas que hacéis trabajando en casa, ¿vale? Entonces, ¿qué he hecho? He puesto en la sintaxis un 20, la reseña y las coevaluaciones de los compañeros un 20, los comentarios, que me corrijo yo, las reseñas también, pero bueno, ahí hay muchas cosas de vuestras autoevaluaciones. El trabajo que enviáis, que si habéis visto, ya he pillado a gente que no hacía las cosas bien y bajo la nota y tal, y los ejercicios que voy poniendo de trabajo, que yo creo que son los que más os están enseñando, en la parte que hemos ganado en el confinamiento, que os obliga a leer los textos y a trabajar, esa parte va a ser un 40, o sea, la que más vale. Y luego en exámenes veis que pone 20%. ¿Por qué? Mi idea, también para que no perdáis el ritmo de estudio y luego cuando volvamos a la situación normal estudiéis y no perdáis esto, es que vamos a hacer una especie de examen. No serán exámenes, obviamente, como los de clase, de escribir, porque no hay forma. ¿Cómo serán esos exámenes? Yo me he basado en que yo ya trabajé en un instituto online en Cataluña, en el IOC, y entonces, ¿cómo se hacían? Pues muy sencillo. Por ejemplo, el próximo examen que haremos, ahora veré qué fecha, no lo sé todavía, pero será la semana que viene como tarde, será sobre lo que hemos hecho de las vanguardias, que lo hemos trabajado muchísimo, o sea, no debería ser complicado. ¿Qué hace? ¿Qué se hace? También mucho trabajo, pero no importa. Primero, haré una batería de preguntas, a lo mejor 50 preguntas sobre el tema. Tipo de preguntas de respuesta corta, de unir cosas, de elegir la opción correcta, lo que sea. Y entonces haré un montón de preguntas y pondré una fecha y una hora y durante todo el día. Entonces entraré en ese cuestionario, es como un cuestionario normal, pero ¿cuál es la gracia? Que de esas 50 preguntas, aleatoriamente a cada alumno le van a salir a lo mejor 10.
voy a elegir que os salgan 10. ¿Para qué se hace esto? Pues obviamente para que intentéis hacerlo vosotros y no pongáis las respuestas de otros compañeros, ¿vale? Porque a mí lo que me interesa es saber que habéis estudiado. Y bueno, da igual, pues me pongo a mirarlo por internet y ya está. Sí, pero la gracia es que va a haber un tiempo. En primer lugar va a haber un tiempo, es decir, vosotros podéis entrar a la que sea de ese día, por ejemplo a las 4 de la tarde, si tengo tiempo, y una vez entréis os va a dejar X tiempo, para a lo mejor 60 minutos. Si salís de ahí o tardáis más, se cierra. Con lo cual, si os ponéis a buscar todos los datos, en principio no os va a dar tiempo, ¿vale? La idea es que lo hayáis tenido que estudiar. Segundo, va a haber preguntas de redacción. Aunque aleatoriamente salgan muchas preguntas, yo luego sí que añadiré una pregunta de, por ejemplo, un poema corto y que comentéis vosotros y se la corregiré yo uno a uno. O, por ejemplo, una pregunta de que me hagáis un resumen de X cosa que hayamos trabajado, ¿vale? Con lo cual, si os ponéis a buscarlo o a copiarlo y tal, se os va a acabar el tiempo. No voy a poner nada imposible, ¿eh? De hecho, voy a poner una cosa bastante sencilla. Pero la idea es que hagamos este tipo de ejercicios también para que practiquéis el hacer exámenes, el seguir estudiando y que os sirva y que los que de verdad estéis trabajando se note que habéis hecho esto. Pero si habéis hecho las tareas, en principio no va a ser nada que os cueste mucho trabajo, simplemente que haya algo parecido a un examen. Y eso solo contará un 20%, ¿eh? Con lo cual, lo importante sobre todo es que la tarea que entregáis semanalmente esté muy bien hecha, ¿vale? Bueno, dicho esto, ya esto ha quedado claro, lo podéis saltar si queréis. ¿Cómo vamos a hacer las clases? Pues bueno, voy a intentar seguir vuestro libro porque sé que es donde tenéis los materiales más cercanos y es más sencillo. Yo estoy en la página 244, que pone la generación del 27, rasgos y etapas. Esto ya lo hiciste, ¿eh? Lo tenéis que haber mirado, pero bueno, para ponernos un poco en situación. Ya vimos el contexto histórico, toda la historia de Primo de Rivera, toda la situación preguerra civilista, ¿vale? Y entonces ya vimos también que la generación del 27 surge porque una serie de escritores que en ese momento están teniendo mucho éxito se reúnen para un homenaje a Góngora. Que sea un homenaje a Góngora ya nos dice mucho, porque Góngora es uno de los grandes poetas del barroco español, ¿vale? Y además de una línea del barroco, que es el gongorismo o culteranismo. ¿Qué era el culteranismo? Era una tendencia poética que consistía en decir, lo importante del poema es la belleza. El poema tiene que ser bello, aunque sea mucho más complejo. A veces se ha dicho que es más importante en el gongorismo la forma que el fondo. No es así, siempre hay un fondo, pero la idea es, la belleza está por encima de que lo entienda todo el mundo. Esto casa mucho con lo que decía Ortega y Gasset de la élite y la minoría, con lo cual tiene una relación. Ahora bien, el hecho de que esta generación se base en que un grupo de personas celebran en un acto el aniversario de la muerte, parece que era el tricentenario de la muerte de Góngora, nos dice que esas personas pueden ser muy diferentes. Nosotros hemos estado viendo, por ejemplo, a Alexandre, que me encanta, o a Salina, que es el poeta del amor, o a Jorge Guillén, y si habéis fijado, eran súper diferentes en lo que querían transmitir, en el estilo. Entonces, la generación del 27 ha trascendido muchísimo por su importancia histórica, se le llama la Edad de Plata de la literatura española, después de los siglos de oro, que es el barroco. Ha trascendido muchísimo por esta relación que tienen, porque son cercenados absolutamente por la guerra civil, pero quizá en estilo no tienen mucho que ver un Lorca con un Salinas, no tienen nada que ver. Lo que tienen que ver es en el trasfondo, en el hecho de decir, voy a aprovechar estas vanguardias que me han enseñado un montón de recursos nuevos, han cambiado la literatura totalmente, voy a aprovechar lo que me interesa, porque quizá hay cosas que no me van tan bien, y lo voy a unir a la tradición popular que conozco muy bien, a la Edad Media, al barroco, a los romances, a la literatura popular, a todo aquello que ha definido la literatura española durante muchísimo tiempo. Por eso es una literatura, ya veréis, muy innovadora, pero al mismo tiempo que llega muy bien a la gente porque tiene una raíz popular muy importante, ¿vale? ¿Qué otras dos cosas influyen en que se considere una generación? Pues primero, como tenéis aquí, la residencia de estudiantes. La residencia de estudiantes fue una iniciativa pedagógica maravillosa, increíble, que era una residencia, básicamente era, hoy día hay educación pública en
en todas las provincias, en todos los pueblos, en todos los sitios, pero entonces no era tan sencillo, sobre todo conforme iba aumentando la educación superior. ¿Qué es lo que hacía la gente? Por ejemplo, Lorca, yo soy de Granada, pero necesito seguir estudiando, ¿dónde me voy? A la residencia de estudiantes a Madrid, porque uno se tenía que ir a la capital. Aquí en Cataluña, pues un poquito más pequeño, pues a Barcelona, ¿no? Que es el núcleo. Entonces, la residencia de estudiantes fue una residencia donde se juntaban muchísimos estudiantes universitarios, que hoy día son muy común, pero en el momento no era tan normal, y estaba basada en una institución que se llamaba la Institución Libre de Enseñanza. La Institución Libre de Enseñanza, no me acuerdo ahora del nombre del señor que lo promocionó muchísimo, pero tiene que ver con un proyecto republicano muy grande de intentar enseñar y cambiar la metodología de enseñanza. Pensad que la educación había estado desde el siglo XVIII en manos de la orden religiosa. Era una educación muy memorística, muy de autoridad. Se decía aquello famoso de la letra con sangre entra, que luego recuperará el franquismo. Mucha memoria sin pensamiento crítico. Entonces, a partir de que hay una serie de gente que a partir sobre todo del aire republicano, más libertario, pretende que la educación sea más crítica, sea más de pensamiento. Para que lo entendamos, yo podría poner exámenes que fuera, cuéntame de memoria todo lo que te sepas de este. Eso sería una educación memorística que mañana no te vas a acordar. O te puedo poner, que yo sé que a veces es más difícil, porque el pensamiento crítico es muy difícil, pero te puedo poner, decir, bueno, tú ya sabes sobre el modernismo, por ejemplo, comenta este poema. Entonces, en primer lugar, era una pedagogía mucho más moderna y en segundo lugar, favorecía mucho la creación. Pensad que en las residencias de estudiantes coincidieron Lorca, que Lorca ya veréis que es Dios, Dalí ya lo conocemos, el de surrealismo, y Buñuel, que eran amigos los tres. Buñuel es uno de los grandes directores de cine, uno de los grandes renovadores del cine universal, ¿vale? Allí mismo también estudiaron otras personas, pero era súper importante que creían mucho en la excelencia y en la enseñanza de gente muy potente y de que los que ya sabían compartieran sus conocimientos. Entonces, por la residencia de estudiantes pasó Eugeni Dors, que ya lo hemos visto, fue Manuel de Falla, que es el compositor español más vendido de todos los tiempos hasta que llegó a la Macarena. Mirad cómo está el patio, o sea, claro, cómo cambió el nivel. Por allí pasó Marie Curie, que todo el mundo sabe, hay que descubrir la radioactividad. Por favor, si no habéis leído os voy a poner luego aquí, porque luego pondré cosas, una recomendación de una biografía, pero súper sencilla, mezclada con ensayo, que creo que os recomendé ya una vez, que os va a encantar, y es sobre Marie Curie, ¿vale? Luego pasó por allí Ramón y Cajal. Ramón y Cajal es premio Nobel de Medicina. Es una persona, Ramón y Cajal es una persona, no digáis como un político cutre. Entonces, era un sitio donde había un ambiente cultural brutal y donde se creaba muchísimo y había muchísima innovación. Y en segundo lugar, florece algo que se ha perdido bastante, que son las revistas literarias. Los grupos, cuando se juntan grupos de amigos que son poetas, son escritores, son narradores, dicen, oye, si fundamos una revista y en este afán pedagógico que tiene la República llega a muchas partes para que la gente nos lea. Entonces se fundan muchísimas revistas. Por ejemplo, ya había fundado la revista de Occidente, ¿os acordáis? La había fundado Ortega y Gasset, pues un poco en este estilo, pero literario. Entonces, por ejemplo, tenemos Litoral, Caballo Verde para la poesía, verso y prosa. Y allí, claro, los escritores envían sus cosas, los grupos también publican y se crean muchos lazos de unión. Hay quien ha llamado a la generación del 27 a veces la generación de la amistad, porque todos eran amigos entre ellos, ¿no? Bueno, es una manera de verlo. Aquí tenéis una cronología, ¿vale? Más o menos de los años importantes. Fijaos que ya había poetas como Alberti que estaban ganando premios nacionales de poesía. En el 26 se publican ciertas cosas. El 27 se ha cogido de fecha porque se juntan todos por el acto de homenaje, ¿vale? Tenéis una lista de miembros. En esta lista de miembros siempre falta gente, ¿de acuerdo? Ya puse una, me parece, también en los apuntes. Pero bueno, ya vimos los que íbamos a estudiar. Y qué rasgos comunes tienen todos, incluso los que ya hemos hecho que son vanguardistas. Primero, dice aquí rechazo del sentimentalismo y del academicismo. ¿A qué se refiere el sentimentalismo? Ya lo hemos visto varias veces, que sé que suena raro, pero lo hemos visto varias veces. Un poco lo que decían las vanguardias de la poesía romántica, el teatro romántico, lo que busca es moverte las emociones, los sentimientos, ¿no? Y dice, eso es la parte fácil. Hay que intentar emocionar a través de la belleza. No tiene que ser sentimental, melodramático. Tiene que ser
bello, tiene que ser sublime, tiene que ser atractivo sin que despierte tus instintos más primarios. Yo siempre lo comparo un poco con la típica escena de televisión donde los programas de televisión melodramáticos siempre te ponen la escena de la madre que no ha visto a su hija en muchísimo tiempo, entonces viene a aparecer. Ese recurso, la gente que hace televisión ya lo conoce, saben perfectamente que eso hace llorar a la gente y que emociona. Entonces, como para los del 27 este tipo de recursos serían los recursos fáciles, sentimentales. Ellos pretenden que sea una cosa mucho más sublime, mucho más elaborada que ir al recurso fácil de hacerte llorar, ¿vale? Y en segundo lugar, el academicismo. ¿Qué es el academicismo? Y la poesía realista, como dice aquí, pues sería un poco la gente del 18, que esto vosotros no lo visteis, y cierta gente del 19 que dice que la literatura se basa en reglas. En plan, pues en este momento, por eso hay una relación con el romanticismo positiva en este caso. El 27 dice, bueno, yo puedo escribir todo siguiendo las líneas los versos del romance, pero si de repente el poema me pide que cambie el romance por otra cosa, lo voy a cambiar. No tengo por qué seguir el esquema académico, el esquema legal. Si yo estoy haciendo un soneto y decido que la última estrofa la quiero hacer, como hacía Rubén Darío, más corta, porque eso aporta al poema, no tengo por qué seguir la regla, ¿vale? De hecho, a Lorca y Dalí llamaban putrefactos a los sentimentalistas y criticaban muchísimo a la gente que hacía siempre lo mismo. Se criticaban entre ellos también, la generación de la amistad, pero tal, porque por ejemplo aquí Dalí se queja de Prados y Alto Laguirre, que dice que son demasiado sentimentales, que son demasiado melosos, que están usando recursos fáciles, no están haciendo algo vanguardista, ¿no? Después, como dice aquí, hay una depuración estilística, poesía pura, pero cuidado, esto es una línea del 27, cuidado, no todos quieren ir hacia la poesía pura. La poesía pura llegó para quedarse, el hecho de que el poema fuera más depurado, aquello del adjetivo cuando no da vida mata, ¿no? ¿Recordáis? ¿Lo vimos? De Vicente Huidobro, creo que era. Eso llegó para quedarse, ahora los poetas no van a dedicarse a acumular recursos sin ningún sentido, pero no todos tienen la misma idea de poesía pura, 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 absoluta de Juan Ramón Jiménez. Pero sí que es cierto que todos pretenden ser esenciales, ir al tema. El surrealismo, la influencia del surrealismo es brutal. Fijaos, el poema este de Alexandre es precioso. Esa tristeza, pájaro carnívoro. La tarde se presta a la soledad destructora. En vano el río canta, en los dedos o peina cabellos, peces, algún pecho gastado. Totalmente surrealista, ¿eh? Y como dice aquí, los intelectuales del 14, Ortega y Gasset, Gómez de la Serna y Juan Ramón Jiménez, esto ya lo hemos comentado. Y os resume el neopopularismo, la idea de recuperar las tendencias populares que os he dicho. Góngora, Bécquer, Garcilaso, todos estos son las grandes glorias literarias del país, van a recuperarse muchísimo. Fijaos, aquí a la derecha tenéis un poema del Concha Méndez, porque también en esta generación hay varias mujeres, esto lo trataremos al final, porque quiero hacer, yo puse lo de la sin sombrero, quiero que veamos algunos poemas de mujeres, ¿vale? Pues fijaos, aquí dice, el mar, el viento llevó a los mares un féretro de cristal. Marinero, si lo veis desde tu barca, encamínalo al alta mar, que en él navega mi alma que murió por navegar. Fijaos que tiene muchísima relación con esos poemas medievales del mar, la mujer que en la playa recuerda al amante que se ha ido. Esto era muy medieval, las cantigas de amigos se llamaban. Pues esa recuperación, esto es el neopopularismo, ¿de acuerdo? Bueno, y aquí tenéis una etapa, como dice aquí, lo más interesante es lo que se añade al final, lo leéis igual, pero que es que todo esto era un florecimiento brutal de la cultura e internacional, éramos reconocidos como los grandes escritores seguramente de Europa en este momento. Se corta absolutamente con la guerra civil. La guerra civil en el 36 es una mierda. Es una ruptura absoluta con la cultura. Este país se hunde en la miseria cultural. Los franquistas dirán que no, es una miseria cultural respecto a lo que se estaba haciendo. Y gran parte de esto se va al exilio. No es más que por bien no venga, los mexicanos, por ejemplo, que es donde yo viví, vivieron una avalancha de intelectuales y gente súper potente, inteligentísima, noveles de medicina, de química, gente que eran los mejores escritores del mundo en ese momento, llegan a estos países, Argentina también llegarán, yo conozco más el caso de México, y enriquecen muchísimo su cultura. Los mexicanos, por ejemplo,
adoran el exilio español, le dedican, tiene una cátedra en la universidad dedicada solo al exilio español, porque para ellos fue una entrada de cultura. Pensad que León Felipe, que es uno de los grandes poetas del exilio, que es del 27, a ver si puedo meterlo por ahí, porque es también maravilloso, porque me gustaría hacer un tema del exilio, a ver si puedo hacerlo, que ya que lo estudié, pues prefiero que hagáis esto a cosas. Sabéis que ahí os quité una parte de novela porque yo decía, si yo no la he hecho o no la he leído, prefiero no darles esto, ¿no? Prefiero aportar cosas que sé, que conozco. Pues yo el exilio he trabajado mucho y me encantaría que viéramos algo, a ver si lo puedo meter. Bueno, pues León Felipe, por ejemplo, se convirtió prácticamente en el poeta oficial de México. Cenaba con el presidente de México y es el único poeta no mexicano que tiene una estatua en el Paseo de los Poetas, que es un paseo que hay en el parque más importante de México, el parque que hay en la capital. Hay un parque debajo del castillo de Chapultepec, que es un castillo real, porque México tuvo un rey un tiempo. Pues todo el parque, que es el mayor parque nacional que hay, tiene una avenida entera entre árboles preciosos con estatuas dedicadas a los grandes poetas de la nación mexicana. El único poeta no mexicano, el León Felipe, está allí. O sea, fijaos la cantidad de talento que se nos fue por causas de la guerra civil, ¿de acuerdo? Entonces fue un parón dramático. Con Lorca, por ejemplo, que no se sabe aún quién lo mató, o sea, cómo lo mataron y dónde está. Por favor, si podéis leer, mira, otro libro que os pondré por aquí. El libro que se llama Cuatro poetas en guerra, de Ab Gibson, que se oculta la historia y el tema de la guerra civil. Los últimos días antes de la guerra civil de Machado, con Ramón Jiménez, Lorca y Miguel Hernández, que lo vamos a estudiar este tema. Es apasionante porque es en plan biografía lo que están haciendo y cómo cada uno termina. Y Lorca, la parte de Lorca es súper impactante, lloras de la emoción, de cómo se lo llevan los cabestros y gente incluso franquista que está allí. Hay un personaje por allí que les dice a los guardias civiles que se lo están llevando, les dice, idiotas, vais a asesinar a un genio. Es que no se puede entender la gente tan obtusa que puede hacer esas cosas. En fin. De hecho, Miguel Hernández, ya lo veremos, sobrevivió en la cárcel, no lo mataron, murió en la cárcel, no lo mataron el primer día porque Franco dijo, se dice que Franco dijo, no quiero otro Lorca, de la repercusión internacional que tuvo, porque muchísima gente que podía tener simpatías por el franquismo, cuando se enteraron, fue un escándalo que se matara a Lorca, porque ya no se podía decir que era un movimiento en contra de un Estado izquierdoso corrupto. Es que si tú estás matando a un artista, estás diciendo que eres fascista y que vas en contra de la libertad de expresión, ¿no? Entonces, fue un escándalo internacional y se paró de matar a otros escritores y aunque se les metió en la cárcel y tal, pero no querían que hubiera escándalos parecidos a esto. Esto por lo menos es lo que yo he leído. Habrá gente que os dirá que no. Bueno, siempre hay gente así, pero yo creo que eso. Lo que sí que es cierto es que fue un escándalo internacional. Bueno, entonces, vimos Pedro Salinas, que es la página siguiente. Yo aquí voy hablando, espero no hacer un vídeo eterno. No, vamos 23 minutos. Se está haciendo pesado, pero que no. Vale, Jorge Guillén ya lo vimos, Gerardo Diego lo hemos visto y llegamos a Federico García Lorca. Lo que ocurre es que vamos a hacer una cosa. Vamos a ver la poesía de Lorca en este tema y luego le dedicaremos una parte al teatro. Cuando acabemos la poesía de Alberti y de Miguel Hernández, que me parece que son los otros que habían, Alberti y ay, Cernuda que, bueno, no puedo, me estoy emocionando de tener que hacer estos vídeos y todo. Bueno, cuando acabemos la poesía, dedicaremos una parte solamente al teatro. ¿Por qué? Porque Lorca, junto con Valle Inclán, que ya vimos, son los grandes creadores del nuevo teatro en España. Son los grandes renovadores. Tuvieran más éxito o menos de público en su momento, todos los escritores posteriores a ellos importantes se han basado en sus grandes innovaciones teatrales. Con lo cual, a Lorca en teatro lo vamos a ver y además poniendo unas pelis, o sea, va a ser un poquito menos denso, ¿vale? Pero ahora estamos con poesía, pues vamos a acabar toda la poesía, incluyendo a Lorca. Vale. Bueno, de la vida de Lorca se ha dicho muchísimo, ya os he recomendado el libro ese de antes, aquí tenéis una pequeña biografía. Lorca básicamente es un genio universal, ¿de acuerdo? Es uno de los personajes más conocidos del uno al otro confín, que diría el romanticismo.
Él es de Granada. Si habéis ido a Granada podéis visitar la casa donde él pasaba, porque ahora está dentro de la ciudad, pero en aquella época solo hablaba afuera, la casa donde él estaba. Y él conoció una sociedad muy rural en realidad. Granada era una sociedad muy rural, muy de campo, muy parecido a Juan Ramón Jiménez, ¿no? Que es de Huelva y que en Platero y yo, por ejemplo, nos muestra esa realidad de conocer el pueblo. Y él estudió filosofía y letras. Conoció a muchísimos escritores, conoció a Machado en un viaje universitario que hubo a Baeza, ¿vale? Conoció a Manuel de Falla, conoció a muchos escritores y en 1919, que le había nacido en 1898 con el desastre, pues en el 19 tenía 21 años, ¿vale? Básicamente se instala en la Residencia de Estudiantes de Madrid y forma este trío de amigos que se dice que había ahí también un rollo amoroso festivo. Yo ahí no entro porque ya sabéis que Lorca era homosexual. Bueno, pues ahí conoce a Buñuel y a Dalí. Él empieza a tener éxito prontísimo. Su primer libro de poesía no tanto, era un poquito más tradicional, pero a partir del segundo y del teatro se empieza a hacer muy conocido en distintas élites intelectuales. Viaja por Cuba. eh, Fundará una compañía de teatro que se llama La Barraca, que entró a formar parte de las misiones pedagógicas. Las misiones pedagógicas era también otra iniciativa republicana de llevar la cultura a todos los pueblos de España, que estaban muy atrasados. Entonces, por ejemplo, se llevaba a La Barraca a que le hiciera teatro, hacían obras clásicas para que conocieran la cultura española de todos los tiempos. Se llevaban copias de cuadros del Museo del Prado y se hacían exposiciones en los pueblos, en las ciudades pequeñas, para que la gente que no viajaba como ahora tuviera acceso a la gran cultura. Se hacían programas de biblioteca, se hacían programas de música, se llevaba a bandas enteras por los pueblos para que tocaran los grandes hitos de la música española de todos los tiempos, ¿eh? Con lo cual era una labor maravillosa. Por supuesto, el franquismo, nada más empezar la guerra civil, se paró y el franquismo se lo cargó porque ni tenía dinero ni tenía intención de que la gente tuviera cultura o un espíritu crítico. Es una de las cosas que hacen que hoy día la gente no tenga interés por estas cosas, porque esa labor formativa, bueno, mucha gente tiene interés, pero yo creo que se ha perdido mucho en esto. Pensar que yo conozco gente de otros países que se sorprenden de nuestra televisión, ¿no? Yo tengo conocidos latinoamericanos, cubanos, donde la televisión puede ser horrible, pero por ejemplo los cubanos que te dicen es que en televisión allí pues ponen danza, ponen teatro, ponen música, conciertos y es lo que vemos todos, nos parece, porque se hace en las calles, se hace en las escuelas y aquí todo eso se eliminó, porque supone tener a gente formada. Por eso es tan importante que os forméis, porque, a ver, yo recuerdo, y fue muy triste, cuando los atentados de Barcelona, gente poniendo en internet, oye, vaya mierda de atentado, y por culpa de estos 4 que se han muerto no puedo ver hombres, mujeres y viceversa. Claro, es que si tienes a la gente alimentada con esto, ¿cómo van a tener valores? Es que es imposible. Entonces, de verdad, fue una labor maravillosa la que hizo Lorca con La Barraca. ¿Qué ocurre? Cuando inicia la guerra civil, si leéis ese libro que os he dicho que os va a encantar, lo veréis mejor, pero cuando él inicia, él piensa que en Madrid o en Barcelona, primero nadie piensa que eso va a acabar en una dictadura de 40 años, ¿eh? Eso es así. Pero él piensa que en Madrid y Barcelona las cosas se van a poner más difíciles y que él va a estar más protegido en Granada, donde está su familia burguesa, tienen tierra, tienen cierto poder, con lo cual piensa que va a estar más protegido. Ahí estuvo el error porque la Guardia Civil granadina, bueno, ya lo veré, muy partidaria del franquismo, una parte de ella es la que termina llevándoselo y matándolo, aunque el libro aquí no diga nada, lo tiran en un sitio que no hemos descubierto aún. Y bueno, una de las grandes investigaciones del siglo XX es descubrir dónde está y cómo fueron sus últimos momentos, que todavía no lo sabemos, ¿eh? Fue un atentado para la cultura y el país entero, no, bueno, hay un montón de poemas para eso, actos, todo el mundo, bueno, fue una gran pérdida. En fin. Oiréis gente, si algún día habláis de esto, diciendo, bueno, seguramente ahora se le da tanta importancia porque murió. No, es que su obra es maravillosa, es fundamental, sigue dando teatro. Lorca es, no sé, Lorca es a la cultura lo que la penicilina a la medicina. Es que, de verdad, es un antes y un después. Es maravilloso, básicamente. A mí me encanta, que no le va a gustar. Pero bueno, va, que me lío. Entonces, en poesía, ¿qué es lo que caracteriza a la poesía de Lorca? ¿Qué es lo que la hace tan maravillosa? Que es la fusión perfecta entre todo lo nuevo que hemos estado creando, todas las innovaciones que hemos estado hablando en clase, desde
el modernismo, el simbolismo, las vanguardias, todo lo nuevo, todo eso que muchas veces nos hemos quejado de que luego parece que el poema no tiene sentido, o no tiene gracia, o no nos aporta nada porque son innovaciones sin más, pues él puede juntar todo eso con la tradición más pura, porque él conoce muy bien la poesía española, conoce muy bien la tradición oral por su nacimiento en Granada y andaluza, y es capaz de, a los temas de siempre, que los temas de siempre siempre son los mismos, el amor, es la muerte, es el tiempo, a eso darle una forma absolutamente nueva sin perder ninguna de las dos cosas. Para mí ese es el gran valor de Lorca y seguramente para todo. Y en segundo lugar, porque es como Picasso, hablamos un día, ¿no? Porque crea un lenguaje único. Él es, si tú ves un cuadro de Picasso, te gustará o no, pero tú sabes que es de Picasso. Y si alguien imita a Picasso, se lo van a decir, estás copiando a Picasso. Lorca es capaz de crear un lenguaje absolutamente suyo, que eso es muy difícil. Es como los buenos, no sé si os gusta la serie o os gusta el cine. Los cineastas importantes, te gusten o no, a mí por ejemplo no me gusta, ¿cómo se llama este? El de Kill Bill y todas estas películas, ¿vale? De Django, no me acuerdo cómo se llama el director de cine ahora, pero este señor, ¿por qué es famoso? Porque hace un tipo de película y un tipo de cine que es absolutamente diferente a lo anterior, aunque coja cosas de muchísimas tendencias, porque la innovación no es más que la recreación de tendencias que ya existían. Nada nace de nada, de la nada. Vale, pues es capaz de coger todo eso y hacerlo de una manera que tú ves una película y sabes que es suya. Sabes que es suya perfectamente porque tiene un lenguaje único. Almodóvar, que a mí me encanta. Tú ves una peli de Almodóvar y en el 90% de las veces al fotograma 3 sabes que es de Almodóvar. ¿Por qué? Porque tiene un lenguaje y una posibilidad narrativa y una manera de explicar las cosas que es solo suya. Y luego tú puedes ser almodovariano, que existe el adjetivo, como existe el lorquiano, por ejemplo. ¿Por qué? Porque es un lenguaje único y nuevo, que se puede imitar, pero es suyo. Entonces Lorca consiguió hacer eso. ¿Cómo lo hace? Pues eso es muy difícil. Si yo supiera hacerlo, sería millonario, no estaría aquí. Me refiero en mi casa, estaría en un chalet con piscina. Yo vería igual, pero mira. Pero el caso, ¿cómo lo hace? Usando unos símbolos muy únicos. Él toma toda esta poesía surrealista que ya habíamos visto, todas estas imágenes que no tienen un sentido claro, y lo que hace es simbolizarlas, hacerlas un símbolo propio. ¿A qué me refiero? Yo, por ejemplo, como poeta, puedo crear un día una imagen rara, u otros poetas que hemos visto, pero si yo esa imagen la repito y la convierto en una imagen propia mía, que siempre que aparece tiene ese sentido, he creado un símbolo. Entonces, en Lorca, cada vez que tú ves un caballo, eso representa el símbolo, es la fuerza y la sexualidad, es la pasión, es la fuerza desbocada. Cada vez que aparece una luna, una luna blanca, llena, normalmente es la infertilidad, porque la luna, según él, pues está vacía, está muerta. Entonces representa la infertilidad, la muerte. Cada vez que aparecen el metal, los cuchillos, el acero, todo eso es la muerte. ¿Vale? Tiene un verso precioso que dice, qué perfume de olor de cuchillo. Y es porque huele a muerte. Claro, si tú creas una imagen que solo es tuya, que la repites en tu obra, porque es una obra total prácticamente, y que siempre tiene sentido, estás creando un símbolo propio que es único y que incluso se transmite, porque el verde, por ejemplo, a partir de Lorca, es un color que se va a repetir en montones de obras. Seguro que había oído aquello de verde que te quiero, verde, verde viento, verde rama. Se han hecho hasta canciones, ¿no? Ese verde, Lorca lo llena de sentido, la naturaleza, en el misterio, en la, ¿cómo diríamos? Es que tendremos que verlo en el poema, en la magia, y eso se transmite a la cultura. O sea, es una persona que no solo toma la cultura, crea cultura, ¿no? Es increíble. Bueno, y luego la exaltación del amor y la libertad. En Lorca, siempre el amor es muy griego, en este sentido. Para mí, esto no lo pone aquí, pero en el sentido de que el amor es una fuerza incontrolable que no se puede evitar. En la casa de Bernarda Alba, que intentamos ver y que pondré en la película, la pasión y el amor hacia el papel romano es lo que desencadena esto. Es una fuerza imparable que ni siquiera las cadenas pueden parar. Y eso provoca, lo veremos con Cernuda también, el deseo
es algo imparable. Es curioso porque la idea del deseo no había surgido tanto en la literatura anterior a Lorca y a Cernuda y tal. La idea de que cuando tú deseas a alguien, eso te come por dentro. ¿Eh? Y luego la libertad que choca con la represión que la cultura, la sociedad te impone. ¿Eh? Uno, eh, por ejemplo, hay un poema precioso que dice, y yo que la llevé al río pensando que era mozuela, pero tenía amarillo. ¿Eh? Claro, ¿a qué se refiere? Él se la lleva al río a hacer lo que tal, él es muy explícito sexualmente, sin ser vulgar, lo cual es maravilloso. Pero hay una condición social aquí, está casada, entonces el deseo de él y de ella está coartada por una lacra social, ¿no? Claro, él trabaja mucho esto porque es homosexual en una sociedad que no está admitiendo esto. Él tenía un círculo que lo admitía perfectamente, pero en parte la idea de matarlo es porque además de rojo, que dirían en la época, era maricón, ¿no? Eh, la homosexualidad se está abriendo camino, pero en este momento, pensar que después llegará al franquismo y se establecerá una ley que se llama Ley de Vagos y Maleantes, y vago y maleante, ¿qué tendrá que ver? Pero si tú eras homosexual y te pillaban en conducta contra natura, llamaba la iglesia, te metían en la cárcel por vago y maleante. A ver, que hay partidos, esto no lo debería decir porque ahora queda registrado y ahora podría yo ir a un pero es que me da igual. Hay partidos diciendo que el lobby gay adoctrina, partidos de los países que sea, me da igual. A ver, no sé. ¿Qué adoctrinamiento puede haber? No entiendo la idea. O sea, es que no se entiende en ningún momento. Pero esto está pasando, pues imaginaos en esa época. Entonces, esa frustración, ese ansia de libertad se va a ver ahí, muy sutilmente siempre, de una manera muy elegante, pero está. ¿Vale? Bueno, me enrollo. Vamos al hoyo que me enrollo. Vale. Reconocemos más o menos tres etapas en la poesía de Lorca. Lorca le dio tiempo, murió muy joven y le dio tiempo a evolucionar muchísimo. ¿Vale? La primera etapa del 17 al 21 es un adolescente, es la poesía juvenil. Es este poemario que digo que no tuvo tanto éxito, que se llamaba Libro de Poemas, y luego publicó otro que se llamaba Suites. ¿Vale? Aquí que tiene, aquí vemos todo lo que ha leído él. Ahí vemos la influencia modernista, vemos a Machado de vez en cuando, vemos a Becker, vemos también una literatura más clásica en cierta manera, pero aún así tiene unas metáforas que ya se ven que son propias, que intenta diferenciarse de los demás. Luego tenemos lo que llamamos la poesía tradicional, entre comillas, porque es lo que se basa en el neopopularismo que él redescubre, que es la que le ha hecho inmortalmente famoso. ¿De acuerdo? Esta es la poesía que ha trascendido fronteras. ¿El qué hace? Primero, retoma formas clásicas. Él va a usar mucho el romance. Os recuerdo que el romance son todos los versos que tú quieras de 8 sílabas, octosílabas, que riman en asonante, o sea, son las vocales, los versos pares. Es decir, que si tú hicieras el esquema sería libre a, libre a, libre a, y todo 8, 8, 8, 8, 8, 8. ¿Vale? Primero recupera eso. Segundo, recupera una cosa que ya tenían los romances, que es la idea de la narratividad y del dramatismo. Es decir, los romances, en la Edad Media, por ejemplo, teníamos el romance del prisionero, ¿no? Dice, por ejemplo, que por mayo era por mayo, cuando hace la calor, cuando los trigos se encañan y están los campos en flor, cuando se me ha ido, mira, esto por querer vacilar en esto. Bueno, romance del prisionero, que por mayo era por mayo, ahora lo pondré aquí. Lo que dice es, hay un prisionero en una prisión y cada día escucha un ave. Es su única felicidad. Matómela un ballestero, dele Dios mal galardón. Llega un cazador, mata ese ave, ese pájaro, y él se queda sin esa alegría diaria, ¿no? Nos está contando una historia, y una historia que para una persona que, imaginaos que vosotros en este confinamiento solo tenéis el móvil para comunicar con vuestros amigos y el móvil se os jode. Sería dramático, ¿no? Estoy poniendo un ejemplo muy así. Pues imaginaos un preso que lo único que tiene de alegría es escuchar un pájaro por una ventana, porque no hay radio, no hay tele, no hay nada, y alguien mata a ese pájaro.
sería algo dramático, ¿verdad? Pues esta idea que ya tienen los romances, Lorca la recupera. Entonces él nos va a contar historias, muchas veces, a través del poema. Historias que además suelen ser muy dramáticas y que tienen que ver con ese amor insatisfecho, que tienen que ver con la falta de libertad, que tienen que ver con situaciones muy dramáticas, sería la palabra, muy al límite, ¿no? Por ejemplo, tiene un poema que me gusta muchísimo, que es que se llama La canción del jinete, que a ver si lo encuentro por aquí un segundo, porque no quiero meter la pata otra vez. Canción del jinete, ¿vale? Un segundito. Bueno, tenéis canciones, es que lo estoy mirando aquí, tenéis canciones de casi todos los poemas de Lorca, ¿eh? Pero por ejemplo, de esta época, fijaos, dice el poema: en la luna negra de los bandoleros cantan las espuelas. Caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? Las duras espuelas del bandido inmóvil que perdió las riendas. Caballito frío, qué perfume de flor de cuchillo. En la luna negra sangraba el costado de Sierra Morena. Caballito negro, ¿dónde llevas tu jinete muerto? Fijaos, que aquí hay un drama, ¿no? Es decir, hay de la noche a oscuras, un caballo lleva a un jinete, pero el jinete ha sido ir a una batalla y está muerto ya. Por eso hay perfume de flor de cuchillo, esto ya lo dije antes, ¿no? Había un bandido que perdió las riendas, está hablando de una reyerta, una batalla entre bandoleros y uno está intentando llegar a la ciudad pero no ha muerto. Hay uno precioso sobre Córdoba, lejana y sola, ¿vale? Que también tiene esta idea, pero fijaos que es tradicional, los bandoleros son un personaje tradicional, ahora hablaremos de los personajes, pero la canción del jinete, que es esta. Fijaos que el poema este lo puedo leer entero, fue muy cortito. Dice: Córdoba, lejana y sola, jaca negra, luna grande y aceitunas en mi alforja. Aunque sepa los caminos, yo nunca llegaré a Córdoba. Por el llano, por el viento, jaca negra, luna roja, la muerte me está mirando desde las torres de Córdoba. ¡Ay, qué camino tan largo! ¡Ay, mi jaca valerosa! ¡Ay, que la muerte me espera antes de llegar a Córdoba! Córdoba, lejana y sola. Claro, fijaos que es muy de los romances de la Edad Media, es decir, es coger un fragmento, no sabemos lo que ha ocurrido antes de esto, pero en este fragmento lo que vemos es que el jinete intenta llegar a Córdoba antes de morir porque ha sido herido, pero ya se está dando cuenta de que haga lo que haga, no va a llegar. No va a llegar porque está lejana y sola, está muy lejos y nadie le puede ayudar. Fijaos lo que decíamos de las imágenes propias. Jaca negra, luna grande. El negro, el color de la muerte. La luna, que yo os dije que también se relacionaba con la infertilidad y con la muerte. Y la luna roja, la sangre. Claro, es muy dramático, es muy intenso. Y esto está recuperado y ampliado de los romances, de esa literatura tradicional. ¿Qué tipo de personajes aparecen en estos poemas? Pues por ejemplo aquí los jinetes, los bandoleros, gente del campo y sobre todo los gitanos. La idea del gitano. ¿Qué es el gitano? El gitano, para Lorca, él se enfadaba mucho cuando le decían que se había reivindicado al pueblo gitano porque él decía, es un personaje literario, es lo que representa, es lo que estuviera a favor de de un pueblo más que otro. Es decir, él no lo había hecho por una defensa de un personaje, sino por lo que representaba el gitano. La raza gitana, para él, representa la libertad, están fuera de las normas. Esto era muy del romanticismo de Proceda, el personaje fuera de la norma. Es decir, el gitano es una persona que vive con unas normas que se da su pueblo a sí mismo, no las que da la sociedad, y que tiene los propios valores, y que muchas veces no son comprendidos por los demás. Entonces él hace una relación muy honda entre no ser comprendido, porque él no es comprendido en su sexualidad sobre todo, y en su forma de ver el mundo, y los gitanos tampoco. También además los gitanos tienen su propia mitología, sus propias metáforas, sus propias imágenes, sus propias tradiciones, y él lo que busca es eso, es ese tipo de magia, de forma de ver el mundo diferente a los demás. Él dice que existe el duende en la raza gitana se manifiesta mucho. ¿Qué es el duende? La genialidad en realidad. Es decir, uno puede saber muy bien las normas y escribir un poema, o puede saberse muy bien la receta y hacer un plato buenísimo.
Pero luego, si tú eres genial, si tienes duende, eres capaz de trascender a eso, hacerlo aún mejor, hacerlo único y repetible. Que, por supuesto, él tendría duende, ¿no? Por ejemplo, de Lorca, no sé si en el libro tenéis alguno más. Mirad, el famosísimo, lo voy a leer del libro, La muerte de Antonito el Camborio. Antonito el Camborio es un gitano, este me lo sé de memoria, pero no quiero meter la pata. Antonito el Camborio, siempre es un apellido gitano, un mote gitano, ya se llama Muerte de Antonito el Camborio. Quiero que os fijéis muy bien en la narratividad, cómo nos está contando una historia, en el tipo de imágenes que nos da y que nos transmiten, aunque no se entiendan bien, pero que nos pueden transmitir. Lo voy a leer todo entero y luego lo comentamos, ¿vale? Dice: voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir, voces antiguas que cercan voz de clavel varonil. Les clavó sobre las botas mordiscos de jabalí. En la lucha daba saltos jabonados de delfín. Bañó con sangre enemiga su corbata carmesí, pero eran 4 puñales y tuvo que sucumbir. Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris, cuando los herales sueñan verónicas de alelí, voces de muerte sonaron cerca del Guadalquivir. Antonio Torres Heredia, Camborio de dura crin, moreno de verde luna, voz de clavel varonil, ¿quién te ha quitado la vida cerca del Guadalquivir? Mis 4 primos Heredias, hijos de Benamejí. Lo que en otros no envidiaban, ya lo envidiaban en mí. Zapatos color corinto, medallones de marfil y este cutis amasado con aceituna y jazmín. Ay, Antoñito el Camborio, digno de una emperatriz, acuérdate de la Virgen, porque te vas a morir. Ay, Federico García, llama a la Guardia Civil, ya mi talle se ha quebrado como caña de maíz. 3 golpes de sangre tuvo y se murió de perfil. Viva moneda que nunca se volverá a repetir. Un ángel marchoso pone su cabeza en un cojín, otros, de rugor cansado, encendieron un candil. Y cuando los 4 primos llegan a Benamejí, voces de muerte cesaron cerca del Guadalquivir. Ahí estoy, que ya me abro un vinillo y ya me tiro en el sofá así a ser feliz. Fijaos, ¿qué nos está contando? Aquí lo que nos tenemos que plantear es, ¿cuál es la historia? Aquí Antonito el Camborio, yendo de camino cerca del Guadalquivir, yendo de camino a algún sitio, se ha encontrado a 4 asesinos, 4 benamejíes, hijos de Benamejí, y han tenido una pelea. ¿Por qué? Pues dice que por envidia, le han tenido envidia siempre, porque era moreno de verde luna, voz de clavel varonil. Fijaos que podría haber dicho que era guapísimo, pero moreno de verde luna es una imagen absolutamente ilógica, pero nos transmite perfectamente que es muy guapo. Voz de clavel varonil. ¿Cómo tiene la voz? ¿Cómo se imagina una voz de clavel varonil? Es obvio que es una voz, pues no como la mía, una voz profunda, llena de cuerpo, que impone. Fijaos que daba saltos jabonados de delfín, esa movilidad que tiene, esa manera de luchar. Pero llevaba corbata y se la manchan de sangre, pero eran 4 puñales y tuvo que sucumbir. Entonces, fijaos además la manera dramática de anteceder a la muerte. Cuando las estrellas clavan rejones al agua, tiene un lenguaje muy taurino. Él recopila también, eso nos gustará tanto, mucho del lenguaje del toreo, porque es una lucha encarnizada a muerte y esto es muy dramático, muy mediterráneo, muy tradicional. Entonces, los rejones el rejoneador es el que con la pica, desde el caballo, va dando las lanzadas, ¿no? Un rejoneador. Entonces dice que las estrellas clavan rejones al agua gris. ¿Qué momento del día es? La noche. Es de noche y las estrellas se reflejan en el agua. ¿Acordáis del poema aquel del estanque? Pues es como si una lanza a través de luz atravesara la superficie del agua. Cuando las estrellas clavan rejones al agua gris. Cuando los herales sueñan verónicas de alelí. Los herales son los campos sin labrar. ¿Vale? Y entonces las verónicas son los pases de los capotes, cuando se hace así, creo que son estas, pero bueno, una cosa de toreo. Fijaos, justo antes de la muerte del toro, ¿no? Entonces, cuando se las lanza, cuando el pase, voces de muerte sonaron cerca de Guadalquivir. Todavía eso ya en las voces, él se está muriendo mientras la naturaleza le está dando la puntilla, digámoslo así. Y entonces, ¿con quién se encuentra? Con Federico García Lorca.
Lorca es con el que se encuentra, obviamente es metafórico todo, él no ha vivido esto, ¿eh? Pero le pregunta, ¿quién te ha quitado la vida cerca de Guadalquivir? Le cuenta que son sus primos Heredia, Heredia también es un apellido gitano. Fijaos por la envidia que le tienen este cutis amasado con aceituna y jazmín. Claro, es que la aceituna negra, o sea, es muy moreno, y jazmín, todas las partes blancas, los ojos, los dientes, es ese moreno guapísimo, ¿no? Antoñito el Camborio, digno de una emperatriz. Acuérdate de la Virgen porque te vas a morir, la religiosidad profunda, ¿eh? Y fijaos la manera de decir que me muero. Llama a la Guardia Civil, ¿no? La denuncia. Los guardias civiles siempre son representados como la ley humana, normalmente mal, en una parte negativa, pero aquí es para certificar que ha muerto. Y dice, ya mi talle se ha quebrado como caña de maíz. Fijaos la comparación, una caña, el talle, la muerte, ¿no? 3 golpes de sangre tuvo y se murió de perfil. Viva moneda que nunca se volverá a repetir. Fijaos el juego, las monedas, cuando sale detrás la cara de un rey o lo que sea, siempre está de perfil. Él es una moneda que es irrepetible, ¿eh? Y fijaos el final, y cuando los 4 primos llegan a Benamejí, le han dado la batalla, y cuando están llegando, voces de muerte cesaron cerca de Guadalquivir. Él muere definitivamente. Es una historia, no sabemos el principio, no sabemos de dónde viene, pero a través de estas imágenes entendemos perfectamente esa batalla del pueblo gitano que tiene sus propias reglas. Bueno, Lorca es maravilloso. Dentro de este estilo, no sé si más adelante os lo ponía, hay otro poema que quería que leyéramos, que aquí nos sale, un segundo, que lo voy a buscar. Porque este seguramente os pondré a hacer algo de él, no lo tengo pensado aún. Sé que vamos un poco tarde porque ahora lo estoy grabando, luego lo tengo que subir y que tarda un montón y tengo que crear las actividades. Lo que pasa es que con esta reunión que os dije, algunos que teníamos para lo de los criterios de evaluación, pues se me ha hecho más tarde, ¿vale? Si no acabo hoy, acabaré por la tarde o si no mañana, ¿vale? Vale, dentro de esta tendencia quería que leyerais el romance de la luna. El romance de la luna, porque además recupera esta idea de la luna que os he dicho antes y con la muerte, que se le dedica a su hermana, ¿eh? El poema es precioso y lo voy a leer a ver qué os parece. Dice: la luna vino a la fragua con su polizón de nardos. El niño la mira, el niño la está mirando. En el aire conmovido mueve la luna sus brazos y enseña, lúbrica y pura, sus senos de duro estaño. Huye luna, 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 si vinieran los gitanos, harían con tu corazón collares y anillos blancos. Niño, déjame que baile, cuando vengan los gitanos, te encontrarán sobre el yunque con los ojillos cerrados. Huye luna, 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 que ya siento sus caballos. Niño, déjame, no pises mi blancor almidonado. El jinete se acercaba tocando el tambor del llano. Dentro de la fragua el niño tiene los ojos cerrados. Por el olivar venían, bronce y sueño, los gitanos, las cabezas levantadas y los ojos entornados. Cómo canta la zumaya, ay, cómo canta en el árbol. Por el cielo va la luna con el niño de la mano. Dentro de la fragua lloran, dando gritos los gitanos. El aire la vela, el aire la está velando. Siempre acabo haciendo gilipollas, pero es que, ¿cómo se puede escribir tan bien? Claro, ¿a alguien se le ocurre cuál es la historia aquí? ¿Qué le pasa al niño? ¿Qué ocurre? Es una conversación entre el niño y la luna que representa lo que hemos dicho siempre, la muerte. La luna vino a la fragua y el niño la mira y le dice, vete que vendrán los gitanos y harán contigo anillos. ¿Quién ha venido a buscar al niño? Ha venido a la muerte. Ha venido a la muerte. Y si llegan, antes de que el niño muera, se salvará. Harán anillos y harán, como dice, y collares blancos. He tocado algo y se me ha ido la olla y me he cargado el vídeo. No sé si lo sabré ensamblar después. Lo que estábamos diciendo es que vendrá la muerte, que anticlimático total, y se cargará al niño. Y entonces si los gitanos llegan antes quizá lo puedan salvar.
y los gitanos llegan, el jinete, pero finalmente, ¿qué ocurre? Cuando llegan, la luna, la muerte se ha llevado al niño, ya lo lleva. Por el cielo va la luna con el niño de la mano. ¿Y qué queda? La gente llorando la muerte del niño. En fin, Lorca es un genio y tendréis que ser felices de que pudiéramos verlo y leerlo y trabajarlo porque es fantástico. Bueno, yo ahora trabajar un poquito más de esto. Perdón por el corte, pero se nos ha ido. Vale, tercera etapa, que voy a acabar pronto, ¿vale? Bueno, perdón, no he dicho el nombre básico de los poemas. Las obras, ¿cuáles son? Canciones, Romancero Gitano y el poema del Cantejondo, ¿vale? Como dice aquí, el romancero gitano se le suele llamar en general. Tiene esta perspectiva andaluza, la idea del gitano como el personaje libre, todos estos símbolos que hemos comentado, la Guardia Civil que se relaciona con la represión y el poder, y siempre violencia, amor, muerte, muy dramático, ¿vale? Y luego tenemos la poesía vanguardista que solo va a durar 7 años porque en el 36 va a morir. Pero ¿qué ocurre? Y esta me gusta mucho aunque en el libro apenas lo trabaja. Aquí tenemos más relación con la vanguardia. Lorca, a través por su fama, por muchas cosas, hace un viaje muy importante a Nueva York. Y él llega a Nueva York y el paisaje de Nueva York le sorprende muchísimo. Claro, imaginad la diferencia entre una Granada. Si vais a la Granada, veréis que el Albaicín, tal, veréis que todavía hay muchísimas calles súper tradicionales. Imaginaos que no había toda esta cosa de edificios de hoy día, si el que conozca Granada. Era una ciudad antigua y la gente muy rural, una sociedad muy rural. Entonces, claro, si imagináis la Vega de Granada con esos árboles, esos ríos, te metes en Nueva York, que ya era lo que soy, más pequeño, pero igual, de edificios, de coches, que a él le parece que es una sociedad absolutamente deshumanizada. Le parece algo ajeno al ser humano, ¿vale? No sabría cómo explicarlo. Entonces él aprovecha la poesía surrealista y la poesía vanguardista para hacer unos poemas donde hay mucha crítica social, mucha crítica a la deshumanización, a la impersonalización. Es la obra que se llama, ese poemario se llama Poeta en Nueva York. Poeta en Nueva York no tiene nada que ver con el neopopularismo anterior y se basa muchísimo más en esa idea vanguardista de transmitir la sensación más que el sentido literal, ¿vale? También tiene otras como bueno, aquí veréis, es que hay una cosa un poco rara, me para un momento, pero que veréis que pone Soneto del Amor Oscuro del 81, ¿vale? ¿Por qué si ya se ha muerto se publican? Porque son obras póstumas, ¿de acuerdo? Son obras que él muere, pero se encuentran todas estas cosas y se publican, ¿de acuerdo? Entonces es difícil de clasificar, pero en esta época lo más importante es Poeta en Nueva York, ¿de acuerdo? Aparte, en Poeta en Nueva York se critica mucho el hecho de que Estados Unidos, como hoy día, era el imperio de la diferencia entre las clases sociales. O sea, ellos eran la Dalí del capitalismo frente al comunismo. Entonces los ricos son muy ricos, pero los pobres son absolutamente pobres. A ver, ahora mismo con el coronavirus hay gente en Estados Unidos que no puede pagarse un médico y se va a morir. O le están pidiendo facturas de $60.000, $70.000 por cuidarlo en un hospital. Nosotros vamos al hospital y nos cuida el Estado. Habrá muerto mucha gente, obviamente, en Estados Unidos también. Pero al menos intenta hacerte alto, curarte, hacerte lo que sea, ingresarte. No te dicen, señora, necesito otra bomba de oxígeno, son 200 euros. Estados Unidos es así. Prácticamente estoy simplificando muchísimo. Pero es así, mucha gente tiene seguro médico vinculado a su trabajo. Pues esto, imaginaos que ahora en Estados Unidos hay algo, porque si eso que yo lo va a aquel, que luego se tira atrás, hay una especie de en esta época, cero, nada, protección social cero. Entonces él ve a la gente, los trabajadores pobres, muriendo, que aquí en España hay muchísima pobreza, ¿eh? Pero no es lo mismo una pobreza, que es lo que me pasó a mí un poco en México, y esto es una opinión personal absolutamente, no es lo mismo una pobreza en la que tú tienes una casa muy pobre, pero con tu familia, entre todos, entre 4 olivas que tienes, en mi caso en general olivas, 3 ovejas, puedes criar un cerdo y hacer matanza, tal. No tienes, pero tienes para comer. Pero claro, tú imagínate viviendo en una ciudad de cemento y hormigón, cobrando $1 la hora y sin posibilidad de una red social de ayuda, porque en los pueblos, menos mal, ha habido muchísimas, en España tradicionalmente ha habido muchísima solidaridad, yo creo, ¿eh? Mi sensación, por lo que escucho, también había muchos hijos de puta denunciando este rojo, este no, que sí, pero es cierto que si tú estabas en un pueblo,
Pues mira, yo tenía una amiga, por ejemplo, que vivió esto muy mayor, mucho más mayor que yo, en Baleares, ¿no? Para que veas que otra cosa. Y decía, bueno, pues yo me quedé huérfana con mi madre, mi padre murió por la guerra y tal. Y éramos varios hermanos, y entonces, pues mira, un día nos tocaba ir todos al campo de no sé quién a recoger sus cosas y ya invitaba a comer y comíamos allí. Otro día venían los vecinos a ayudarte a recoger a ti lo tuyo, porque si no, uno solo no podía. Y había una cierta solidaridad, pero claro, en Nueva York entonces él hace esa crítica, estoy haciendo una cosa súper sintética, ¿eh? Pero para que entendáis lo que Lorca puede sentir de una sociedad rural, pero solidaria y muy humana, a una sociedad estadounidense. ¿Eh? Entonces él hace estos poemas. Vamos, aquí no viene ninguno, los pondré todos estos poemas, pero no lo he dicho. Todos estos textos que estoy diciendo que no vienen aquí, los voy a poner debajo de la descripción del vídeo en YouTube con todos los enlaces, ¿vale? Para que los podáis abrir a la vez. No lo he dicho, perdón, se me ha ido, pero luego lo pondré en la descripción. Vale, entonces, vamos a ver el de La Aurora de Nueva York, que es una fantasía, aunque es muy difícil, ¿vale? Pero lo importante no es tanto el que entendáis todo lo que dice, sino que cuando yo lo lea, penséis si os transmite sensaciones positivas o negativas respecto a Nueva York. ¿Qué es lo que uno siente cuando... Vale, tenemos otro corte. Me he tirado, que sepáis que me he tirado hablando solo 15 minutos, ¿vale? Porque al tocar para cambiar al poema se me ha parado el vídeo. Así que vuelvo a leer el poema, que vosotros no lo... Es la segunda vez, espero que me salga incluso mejor y os lo vuelvo a comentar, ¿vale? Estamos con La Aurora de Poeta en Nueva York. La aurora de Nueva York tiene 4 columnas de cieno y un huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas. La aurora de Nueva York gime por las inmensas escaleras buscando entre las aristas nardos de angustia dibujada. La aurora llega y nadie la recibe en su boca, porque allí no hay mañana ni esperanza posible. A veces las monedas en enjambres furiosos taladran y devoran abandonados niños. Los primeros que salen comprenden con sus huesos que no habrá paraíso ni amores deshojados. Saben que van al cielo, saben que van al cieno de números y leyes, a los juegos sin arte, a sudores sin fruto. La luz es sepultada por cadenas y ruidos, en impúdico reto de ciencias sin raíces. Por los barrios hay gentes que vacilan insomnes, como recién salidas de un naufragio de sangre. Bueno, me ha salido peor que antes, ¿ves? Porque me traba en un verso. Bueno, en cualquier caso, quizá alguna metáfora sea complicada, pero ¿a alguien le crea una sensación positiva oír huracán de negras palomas que chapotean las aguas podridas? Es imposible. ¿Veis la visión negativa del asunto? Fijaos también, no lo he dicho, el verso libre, ¿eh? En Romancero Gitano tenemos más octosílabos, más estrofas tradicionales. En la parte sur, en la parte de vanguardia de Poeta en Nueva York, el verso es más libre, versos más largos, más cortos, la rima brilla por su ausencia muchas veces, ¿eh? Va a ser una poesía más vanguardista también en la forma. Pero fijaos, es que nos está planteando una sociedad en la que la aurora, que es la mañana, ¿no? Cuando salen las primeras luces del sol, llega la mañana, normalmente el tópico es, llega la mañana, ¿no? Bueno, vimos el poema aquel de despertarse, ¿no? Creo que era Jorge Guillén, aquel, el que vimos, ¿no? El de Jorge Guillén, cuando se levantaba y se despertaba y todo el mundo era perfecto. Claro, aquí no hay nada de eso, aquí la gente despierta y la aurora llega y nadie la recibe en su boca porque no hay mañana ni esperanza posible. No hay ningún tipo de esperanza. ¿Qué más me da a mí que amanezca? Si lo que tengo que ir a hacer es ir a trabajar por una mierda de sueldo y no ver a mis hijos y hundirme en la miseria. De hecho, habla del poder del dinero mal usado, ¿no? Dice, las monedas taladran y devoran abandonados niños, cómo se les tira el dinero a los niños pobres, ¿eh? O cómo se mantiene con dinero a los niños solos en casa. Los primeros que salen, los primeros que van a trabajar, los trabajadores más pobres, que hacen los trabajos más duros, ven que no habrá paraíso ni amores deshojados. ¿Cómo voy a enamorar si no paro de trabajar 15 horas al día? ¿Cómo voy a pensar en una vida mejor? Van a un cieno de números y leyes, están obligados por ese barro de la ley, de la cifra, de que eres un número en una ley. A juegos sin arte y a sudores sin fruto. Se trabaja, pero no se ve el fruto del trabajo. Si tú eres campesino y tú labras tu huerta, tú recoges tu fruto. Si tú trabajas por un tercero y no ganas un sueldo,
estás trabajando sin fruto, o si ganas un sueldo ínfimo, estás trabajando sin ningún tipo de respuesta. Es lo que se llama, bueno, esto lo veis seguro en filosofía del marxismo, es lo que se llama la alienación, ¿no? El hombre está alienado porque no ve el fruto de su trabajo. Tú eres un engranaje en una máquina, pum, 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 tú pones un tornillo siempre en el mismo sitio, pero tú nunca ves el producto de tu trabajo. ¿No habéis sentido muy orgullosos cuando habéis hecho una manualidad, un ejercicio y queda súper bien? Y decís, ay, lo he hecho yo. Pero claro, el trabajador que está trabajando así no ve el fruto de su trabajo. Se frustra, ¿eh? Y además, dice, la ciudad está deshumanizada, ¿no? La luz de la aurora la sepulta el ruido, las cadenas y la ciencia sin raíces. ¿Por qué ciencia sin raíces? Porque no tiene una raíz humana. Es una ciencia hecha para ganar más dinero, para tal, pero no para que el hombre viva mejor. Ese problema que hablamos de la ciencia y el progreso que creían los de la generación del 14, que aquí se está ya deshaciendo un poco, ¿eh? Por los barrios hay gente que vacilan insomnes como recién salidas de un naufragio de sangre. La gente se arrastra por la vida, ¿eh? Fijaos que es muy diferente. Y bueno, pues ahora intentaré ensamblar los 3 vídeos que me han salido al final. Perdón por los cortes, pero es que es muy difícil estar una hora haciendo esto, toquetear y que no se te mueva. Yo espero que tenga sentido, si no haré alguna indicación. Y con esto vamos a acabar la clase de poesía de Lorca, aunque pondré varios poemas que leer y varias cositas que hacer. Lorca siempre vale la pena. Nada, espero que me dé tiempo a terminarlo todo hoy, porque ahora montar todo este vídeo, poner las cosas, hacerlo, subirlo a YouTube, tarda un rato. Si no, pues pido disculpas. Y nada, espero que lo hayáis entendido bien, que os sirva y nos vemos en la siguiente clase, que espero que sea un poco menos densa y que yo tenga más costumbre de trabajar. Chao.